Ya de nuevo aquí en el segundo curso vamos a empezar a trabajar sobre lo que son las curvas, que como para recordar como inicialmente comentábamos puede estar en la parte estándar o bien en el apartado de curvas. Aquí en la parte izquierda vamos a ver todo lo que son los elementos de creación directa de las curvas y aquí arriba, en la parte superior, veremos lo que son las diferentes formas de transformación de las curvas que vamos a crear. Todas las curvas podemos generarlas, como inicialmente habíamos comentado en el primer curso, de tres formas distintas. Los comandos, que es o bien presionando aquí, directamente en el comando, o bien yendo a lo que es la barra superior, o bien tecleando el propio comando aquí en la barra de comandos. Una vez que hemos seleccionado la forma que queremos hacerlo, simplemente tenemos que venir. Si no le adjudicamos ningún número inicial, se creará en cualquier parte de la zona de trabajo, pero si le adjudicásemos un 0, perdón, si cuando seleccionamos inicialmente seleccionamos un 0, haremos que el primer punto de arranque sea la coordenada 0, 0, 0. Una vez que hemos situado lo que es el origen del círculo, comenzamos a lo que es trabajar con los diferentes elementos. Podemos hacerlo de una forma aleatoria o bien podemos empezar a fijarnos aquí en los diferentes elementos de comando que nos indica la barra de comando. Aquí inicialmente estamos trabajando con el radio, pero si quisiésemos trabajar con el diámetro, pasaríamos a este lado y automáticamente cada medida que pusiésemos sería el diámetro. Daros cuenta como ahora hay una línea que cruza completamente lo que es el círculo. Si volvemos a radio, estaríamos trabajando únicamente con una sola franja. Si le ponemos 10, por ejemplo, automáticamente tendríamos un círculo creado en 10. Igualmente pasa con cualquier otro elemento, con cualquier otra curva. El primer punto podemos situarlo a 0 y a partir de aquí nos pide que empecemos a trabajar. Podemos asignarle medidas, Enter y Enter, y tendríamos una nueva curva. Otra opción que tenemos es trabajar como por ejemplo aquí la circunferencia. Nos pide que generemos una determinada curva trabajando con diferentes puntos. Por ejemplo, aquí trabajaríamos con un solo punto, aquí trabajaríamos entre dos puntos. Si escogemos este, trabajaríamos entre este punto y ese punto, se generaría una nueva curva. Si escogiésemos este, sería entre tres puntos, sería un punto, dos puntos y un tercer punto. Y así sucesivamente, iríamos creando elementos. Eso mismo ocurre con otro tipo de curvas, como es por ejemplo este. En este caso, por ejemplo, lo que nos está indicando es cuando vemos aquí arriba, nos dice el número de lados que queremos generar en el nuevo objeto. En este caso tiene 3 lados asignados, de tal forma que trabajaríamos con un triángulo. Si asignásemos, por ejemplo, 5 lados, significaría que a partir de aquí trabajaríamos con un pentágono. Y así sucesivamente. Los demás elementos, pues, trabajaríamos desde centro hasta un lateral. Al final, si nos vamos dando cuenta, cada uno de los comandos que vamos eligiendo nos van indicando aquí arriba qué tipo de comando vamos a hacer y los pasos que tenemos que ir haciendo para tener una correcta. Si trabajásemos, por ejemplo, con el forzado de rejilla, crearíamos aquí. Es decir, yo ahora, por ejemplo, trabajaría con el forzado de rejilla y trabajaría directamente de un punto de la rejilla a otro punto de la rejilla. Luego tenemos, por ejemplo, lo que son líneas independientes. Cada vez que trazásemos un punto, solamente tendríamos una sola línea. Tendríamos lo que es la polilínea. La polilínea es que mientras vayamos tocando, mientras no le demos al Enter, iremos creando líneas. Y cuando le demos al Enter, habremos finalizado. Todas estas son un solo elemento. Si quisiésemos
La siguiente, hacerla que tuviese una intersección. Dependiendo de lo que estuvimos comentando, de la referencia de objetos, lo haríamos unido o no. Todas las líneas que estamos haciendo se están creando en el mismo plano. Luego tenemos lo que son las curvas. Aquí tenemos varias formas de hacerlo, este tipo de curvas. Por ejemplo, lo que nos manda es genera un determinado punto y ese punto es el que fuerza. De tal forma que yo cuando voy a quitar el forzado de rejilla, cuando voy a forzarlo a cambiar o alterar la posición, lo que hace es que me crea una curva de suavizado por aquí en medio y a partir de ese punto, con esa curva de suavizado, me genera la nueva curva. Sin embargo, si yo lo creo con esta curva de interpolar puntos, me va a generar un suavizado, pero siempre el punto estará dentro de la curva. Si quisiésemos modificarlo, tendríamos que ir a esta herramienta que mostrar los puntos de edición de curva y a partir de aquí podríamos arrastrarlo. Voy a sacar también esta ventana aquí. Esto nos permite modificarlo. Si yo, por ejemplo, selecciono esta curva con este tipo de elemento, lo modificaré, como hemos dicho. Y si lo vuelvo a seleccionar con este tipo de elemento, lo seleccionaré. Aquí sumaríamos un punto y aquí restaríamos un punto. Poco a poco iríamos sumando y distintos elementos. Cerramos. Tenemos este comando, que es un trazado libre. Siempre y cuando estemos presionando con el ratón encima de la superficie, se irá creando una curva. Los diferentes arcos. Aquí nos está indicando la dirección del radio, hacia arriba, hacia abajo. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente generar un radio, le asignamos una proporción y se crea. Este comando de aquí, creamos dos puntos y el tercero levanta el radio. Este de aquí abre un arco de esta forma. Este de aquí hace sobre 3 puntos. Este en concreto, la hélice, viene muy bien para crear todo tipo de tornillos. Ya hacemos un pequeño ejemplo. Lo que te pide es, inicialmente tenemos que marcar lo que es la longitud, la trayectoria donde va a ir el tornillo. Segundo, nos marca que pidamos lo que es el diámetro, el radio. Una vez que hemos asignado el diámetro, que por ejemplo puede ser 10, vamos a hacerlo más pequeño, vamos a hacerlo de 3, luego pasaríamos a la cantidad de giros que puede tener, que puede ser 20, y poco a poco ir poniendo la inclinación y todo lo que vayamos a hacer. Y de esa forma, veremos luego un pequeño ejercicio donde podremos generar un tornillo. De esta forma podríamos generar un tornillo o cualquier otro tipo de elemento. Las superficies, tubos que van girándose sobre sí mismos, etc. Una peculiaridad, ahora estamos trabajando y si os dais cuenta, todos los elementos que creamos se crean todos en el mismo plano. El plano lo tenemos aquí. Una de las razones que nos sirve es para eso, para saber un poco si queremos trabajar en una superficie. Por ejemplo, si tuviésemos que preferir trabajando siempre en la vista frontal y quisiésemos que todos los elementos se fuesen inclinando en la vista frontal, pues podríamos girar el plano
y todos los elementos que creásemos, todos se crearían en esa posición. Si volvemos a la posición original, a partir de ahí, todos los elementos que creásemos arrancarían en el ángulo del plano. Podemos generar una superficie y supongamos que esa superficie la giramos, quito el orto, la giramos y quisiese poner un plano, voy a borrar todo esto que nos está estorbando, y quisiésemos girar el plano vinculado a esta superficie porque nos va a ser más sencillo, pues seleccionaremos esto, seleccionaríamos la superficie sobre la que vamos a trabajar, primer punto, segundo punto, y ya tendríamos el plano inclinado, de tal forma que cualquier cosa que creásemos a partir de ahí se inclinaría con los grados que tiene el plano correspondiente. Si quisiésemos volver a su posición original, volveríamos. Y así, poco a poco, determinados planos. Este lo que hace es que gira el plano con determinada, suponiendo que tuviésemos determinado tipo de visiones. Este lo volvería a su posición original. Es un poco ir viendo. Volvemos a las curvas y vamos a comenzar a ver un poco determinadas aplicaciones o determinadas modificaciones que podemos aplicar desde aquí arriba. Generamos, por ejemplo, un triángulo. Vamos a esto de aquí y vamos a ver este elemento. Este elemento, lo primero lo que vamos a hacer es suavizar las esquinas. Lo primero que nos pide es un radio. Vamos a ver el radio con el que estamos trabajando. Si lo viésemos todo correcto, sin recortar y todo esto, simplemente nos pide que seleccionemos las curvas en palmar, que serían esta de aquí y esta de aquí. Y automáticamente generaríamos. Aquí, si quisiésemos darle un radio más pequeño, volveríamos a activar el comando. En el radio, por ejemplo, le pondríamos 1. Y lo mismo. Seleccionaríamos y se activaría. Caso contrario es este en lugar de hacer una curva, lo que hace es simplemente un ángulo recto. Seleccionamos, nos pide lo mismo, la distancia que va a haber aquí es 1,1, seleccionamos las dos curvas, seleccionamos y se genera automáticamente. Este elemento, vamos a suponer que tenemos dos curvas, vamos a hacer otra más. Vale. Aquí, este elemento está contenido aquí, voy a sacarlo y así lo explicamos todo. Vale. Aquí lo que hacemos es, extruimos una curva, seleccionamos la curva y la vamos alargando. Simplemente a partir de ese momento, alargamos, control Z y volvemos. Este lo que hace es extruir hacia un contorno. Voy a crear una curva, por ejemplo, esta de aquí. Seleccionamos esa, primero seleccionaremos el contorno y luego, este de aquí, seleccionamos la curva estándar y automáticamente llegaría hasta el final. Este lo que va a generar va a ser una conexión entre dos curvas. Si seleccionamos, nos pone seleccionar la curva a conectar, voy a darle escape, seleccionar la curva y automáticamente las conectaría. Este lo que hace es prolongar, iríamos prolongando. Voy a quitar el orto. Este es otro sistema de prolongar. Este lo que hace es ir continuando. Este genera una curva. Según nos vayamos abriendo, el radio se va abriendo, partiendo de que siempre tendríamos el centro. Este de aquí va generando la curva a su alrededor. Y este lo que hace es, primero generamos el punto de eje y a partir de ahí generamos la curva. Este lo que haría sería trabajar sobre un plano, sobre una superficie. Cuando vayamos a la superficie lo iremos viendo. Vamos al paso siguiente. Este de aquí, cierro esto, este de aquí lo que hace es suavizar. Si tenemos, por ejemplo, una polilínea,
seleccionamos este, lo que hace es que en los vértices le mete una curva para suavizar. Volvemos atrás, seleccionamos y lo que estamos haciendo es el grado. Cuanto mayor o menor sea el grado, lógicamente el trazo de suavizado será mayor o menor. Este comando de aquí lo que hace es unir curvas. Vamos a crear dos polilíneas a diferente nivel. Seleccionamos una curva y seleccionamos la otra. Aquí tenemos que tener un pequeño detalle. Vemos que pone el número 1 y el número 2. Corresponden a este 1 y 2. Y dependiendo del punto que marquemos, la salida será de una forma o será de otra. Luego aquí abajo podemos decir si se recortan, si se unen, si se crea una máscara. Eso mismo pasaría con el 2. En función del número que marquemos, se hará de una forma o se hará de otra. Este de aquí, hace básicamente, lo une, pero con otra peculiaridad. Ya no controlamos, sino simplemente moveríamos la curvatura, forzaríamos en un sentido o en otro, para unir estos lados. Este lo que hace es igualar el trayecto. Lo veremos mejor de otra forma. Si yo tengo dos líneas, si este de aquí lo que hacía era generar la curva, volvemos a repetirlo, si yo este de aquí lo que hacía era generar una curva aquí arriba entre los dos para que se uniesen, este lo que hace es una de las curvas la lleva en forma continua hasta empalmar la otra. Por ejemplo, yo selecciono este y lo primero que me dice es que seleccionemos la curva que va a cambiar. Si quiero cambiar esta para que se acerque a este, selecciono este primero. Y luego me dice que seleccione una curva abierta, la que se vaya a asignar como final. Señalo esta y lo mismo. La conexión puede ser de una forma o de otra. Le doy a aceptar y lo que ha hecho es que esta línea que teníamos aquí inicialmente, aquí a recta, se ha transformado para que llegue a tener una línea continua y empalmar con la línea que teníamos aquí originalmente. Cerramos y continuamos. Luego tenemos lo que es la simetría, que para eso cogemos un objeto, seleccionamos la simetría, lo primero que nos pide es que seleccionemos el objeto y luego el inicio de la simetría. Y ahora tendríamos aquí dos elementos completamente independientes. Este de aquí ya hemos visto las diferentes formas de modificar la curva. Este genera un desfase. Por ejemplo, si generamos aquí, ahora habría una distancia de 0,05. Si pusiésemos, por ejemplo, 5, generaría otro en el sentido, vamos a borrar este, dependiendo hacia dónde inclinásemos lo que es el ratón, hacia el interior o hacia el exterior, generaría ese desfase. Este lo que hace es desplazar el punto de inicio, porque toda curvatura tiene un punto de inicio, un punto de salida que luego se aplica en la superficie. Este lo que hace es desplazarlo. ¿Vale? Este de aquí, en concreto, vamos a generar dos curvas, una en un plano y otra en otro plano. Si seleccionamos el comando, nos pide que seleccionemos la primera curva y la segunda curva. Y a continuación, vemos que nos ha creado una curva que contiene la intersección de estos dos elementos. Aquí no se ve ninguna porque tendríamos un desplazamiento sobre el eje Y, que es el que nos falta en estas dos coordenadas. Y el resultado sería este de aquí. Vale, este comando de igualar direcciones, la función que tiene es hacer que todas las direcciones de las curvas tengan la misma trayectoria. Cuando creamos una curva, voy a poner la ventana superior, cuando creamos una curva, en función del punto de origen hacia que estemos desarrollando, será la dirección de la curva. Si yo creo una nueva curva y empiezo de derecha a izquierda,
Cada una de estas curvas, estas dos primeras tendrán una dirección hacia la derecha y esta tendrá una dirección a la izquierda. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Lo que hace esta herramienta es igualar la dirección. Escogemos y dice, selecciona una curva para igualar dirección. Y una vez que la hemos seleccionado, nos pide que escojamos las curvas que queremos cambiar. Estas de aquí. Ya las hemos cambiado y ahora, si comprobamos, nos daremos cuenta que esta tiene esa dirección, esta tiene esa dirección y esta tiene la misma dirección, a pesar de que esta inicialmente se hizo en el sentido contrario. Aprovechando estas curvas, trabajamos con este comando. Vamos a bajar un poco aquí y lo que hace este comando es generar una curva transversal. Iniciamos y nos pide que seleccionemos las curvas con las que vamos a trabajar. Y una vez que hemos seleccionado, pulsamos Enter y generamos. Volvemos a seleccionar. 1, 2, 3. Pulsamos Enter y ya tenemos aquí las curvas transversales. Otro comando más. El reconstruir la curva. Este lo que va a hacer va a ser reconstruir una nueva curva dependiendo de la cantidad de puntos que le asignemos y los grados. Cuanto más puntos asignemos, más suave será la nueva curva que se trace, y cuanto menos curvas asignemos, significará que la curva se va a dividir en menos cantidad de líneas y puntos, y por lo tanto la curva que vayamos a generar se irá separando de la línea original. Este por aquí, por el contrario, lo que hace es trabajar sobre los puntos que van componiendo. Aquí nos da la referencia de la tolerancia que tenemos. Tenemos 4. Cuanto más nos separemos en un sentido o en otro, si aquí la tolerancia volviésemos a poner los 4,04, nos iríamos acercando. Y el número de puntos haríamos exactamente. Tiene una referencia de 8 puntos. Cuanto más nos alejemos, más nos separemos, más distorsionaremos. Si aquí en lugar de, por ejemplo, la tolerancia de 4 le ponemos tolerancia 10, iremos distorsionando la curva. Estos comandos de aquí lo que hace es disminuir el número de puntos y suavizar. Este lo que hace es reajustar la curva de tolerancia. Algo parecido. Si asignamos, seleccionamos la curva, terminamos, y este tiene un grado de tolerancia. En función de que vayamos ampliando o disminuyendo ese grado de tolerancia, por ejemplo, si aquí le ponemos la tolerancia de ángulo, lo ponemos a 5, vamos suavizando o aumentando. Este, sin embargo, lo que hace es trabajamos con el número de grados. En cuanto más aumentemos o disminuyamos el número de grados, lo que hacemos, aquí no se ve visiblemente, pero estamos trabajando con esos grados. Vamos a hacerlo así otra vez y aumentamos, por ejemplo, bajamos a 5. Hemos bajado el número de grados que van componiendo la curva. De esa forma, a la hora de poder modificarla, tendríamos puntos intermedios sobre los que trabajar. Cuanto menos grados tenga la curva, los elementos para modificar serán menores. Y este lo que hace es alisar las curvas. Seleccionamos y en función también de la tolerancia, si ponemos 100, iremos suavizando la curva. Este comando lo que hace es convertir curvas en polilínea. Eliminamos esta y creamos una nueva curva con un poco más de intensidad. Seleccionamos y aquí podemos ver cómo tenemos una nueva polilínea que se va a crear con una menor cantidad de segmentos. En función de que se varíe o no la tolerancia, tendremos más
o menos suavidad en las nuevas polilíneas que se vayan creando. Cerramos las curvas, las tenemos aquí. Luego esta de aquí lo que va a hacer es cerrarnos. Creamos una nueva polilínea y nos cierra completamente. ¿Vale? Siguiente comando, este de aquí. Este lo que hace es crear una línea continua a partir del último punto de control. A partir de aquí iremos creando, en lugar de ser una nueva polilínea que se ha soldado, lo que haríamos sería continuar la trayectoria inicial, porque aquí no tenemos ningún punto de ensamblaje, es todo la misma línea. Segundo punto. Este de aquí, damos una polilínea, y lo que nos va a hacer este punto es, si vamos arrastrando hacia atrás, iremos eliminando el tramo de polilínea, el tramo de curva que queramos. Volvemos a arrastrar, iríamos este comando de aquí al lado, vamos a borrar esta polilínea, esta curva y creamos otra. Este comando lo que hace es que crea dos puntos y los elimina. Creamos un clic, hacemos otro clic y hasta donde llevemos eliminará. Y deja los componentes restantes como objetos independientes. Este, sin embargo, es al revés. El otro eliminaba y este elimina, invierte la función. Este comando lo que hace es insertar una línea en una curva. Si generamos una curva y seleccionamos, nos sale un punto y otro punto y corta una línea en lo que era antes una curva. Este de aquí, la unión entre dos curvas, generamos dos curvas, lo indicamos, seleccionamos uno, seleccionamos el otro y indicamos las transversales. Aquí nos salen dos unidades, salen dos intermedios porque marca 2. Vamos a hacer un ejemplo un poco más exagerado para que se vea. Vamos a suponer que una línea es muy curva y la otra la hacemos prácticamente recta. Si queremos eliminar parcialmente lo que es el fondo, apretamos, o sea, lo que es el plano, apretamos F7 y desconectamos F7 y vuelve a aparecer. Vamos a este comando, seleccionamos una, seleccionamos otra y indicamos los dos puntos. Puede ser ahí o puede ser aquí. Lo que está generando es las líneas que van haciendo falta para pasar de esta posición a esta posición. En este momento le hemos dicho que genere dos solamente. Si le dijésemos que generase, por ejemplo, 5, iría generando y poco a poco iría suavizando hasta que este punto, esta línea adquiriese esta forma de aquí. Otro comando es este de aquí. Este viene a ser lo mismo que este, pero aquí le decimos adicionalmente cuántos desfases queremos que haya. La distancia sería, por ejemplo, vamos a ponerle 2, y el número de desfases, podríamos decirle, por ejemplo, 6. Aplicamos, y ahí tendríamos la cantidad de desfases en función de la distancia y el número de ellos. Con este comando de aquí, en la curva booleana, lo que hacemos es generar una curva nueva a partir de lo que es la intersección de estos elementos. Por ejemplo, seleccionamos, nos pide que seleccionemos las curvas, podemos eliminar el original una vez que se haya activado lo que es el comando o no, eso ya depende de cada uno de nosotros. Activaríamos lo que son las diferentes curvas, una vez que hemos terminado le damos a Enter y nos sale este pequeño puntero, ¿vale? Según donde pinchemos, se generará un booleano de una forma o de otra según lo tengamos activado. Una vez que terminamos, lo que podemos ver es que hemos generado una nueva curva, en este caso con la unión de ambos elementos. Si hubiésemos activado
Generamos de nuevo. Si hubiésemos dicho que no combinásemos entre sí, cada vez que hubiésemos presionado en un área, estaríamos creando una curva completamente distinta, lo que sería el área en el que esta de aquí, esta nueva curva de aquí abajo, generase esa intersección. Siguiente comando. A ver. Cerramos y cerramos. Este comando de aquí, este grupo de comandos, lo explicaremos cuando estemos tocando todo el tema de superficies, por no ir mezclando lo que son un tipo de conceptos y otro. El comando este de aquí, lo único que hace es... Perdón, que tengo el orto activado. Lo que hace es indicarnos dónde está el inicio de la curva, o, si lo hacemos con el botón derecho, el final de la curva. Lo que hace es que nos genera un punto en el inicio. Si le hubiésemos dicho dónde está el final, nos hubiese generado un punto al final de la curva. Y este simplemente nos visualiza dónde están los finales, o los principios, o las costuras, o... Este comando, eliminamos... Este comando lo que hace es generar unas guías. Cada vez que presionemos el espacio, activaremos o desactivaremos la guía. Si tenemos el orto activado, serán líneas perpendiculares. Y si lo hacemos con el botón derecho, lo activamos con el botón derecho, cada vez que presionemos en una de estas guías, desaparecerá. Una vez que tenemos las curvas, vamos a empezar a hacer algunas pequeñas acotaciones y ver un poco cómo funciona el tema este. Vamos a generar un simple rectángulo con una curva, y aquí tenemos diferentes formas de acotar, que están más o menos concentradas. Todas estas las tenemos más o menos concentradas aquí. Aquí trabajaríamos de una forma vertical, lateral, en forma de diagonal. Por ejemplo, vamos a generar un triángulo. Esto iría un poco variando. Aquí trabajaríamos con lo que son los ángulos. Por ejemplo, vamos a crear un arco. Ahí lo tenemos. Pero voy a desactivar el orto. Aquí nos indicaría lo que es la apertura del ángulo que tenemos abierto. Si trabajásemos con un ángulo mucho más pequeño, a ver, ahí nos daría los grados que tenemos abiertos. Aquí tendríamos, como ya hemos visto en otras ocasiones, lo que es el radio, el diámetro. Aquí podríamos implementar texto en cualquier espacio. Esta herramienta de aquí nos marca un punto y lo podemos ir llevando hacia cualquier lado. Aquí nos marcaría, vamos a crear una desde el punto 0. Aquí nos marca desde el punto 0 la distancia que tenemos. Cuando escogemos esta herramienta, podemos escoger el punto de origen, el Y, o el X. Si marcásemos la X, el punto 0 sería este de aquí. Este de aquí, este comando, nos va creando una pequeña línea, y cuando terminamos, cuando le damos Enter, sobre ese punto le aplicaríamos un texto. Este lo que nos hace es marcar el centro de la curva. Por ejemplo, vamos a crear un arco, y si marcamos este, nos daría el centro
sobre el cual debemos pivotar para generar una curva correcta. Este lo que hace es que nos genera una malla, seleccionamos la curva y sobre esta superficie podemos aplicar cualquier malla y aplicarle una escala. Por ejemplo, si aplicásemos esa, la malla vemos que es muy pequeña, podríamos rotar la posición, podemos definir cualquier aspecto. Con este lo que hacemos es marcamos un punto. Si yo, por ejemplo, la quiero llevar a lo que es el extremo, me haría coincidir. Con este sacaríamos las propiedades para editar por los diferentes comandos que hemos tenido, como hemos visto en otras ocasiones, lo que es la fuente, lo que son las diferentes distancias, el tipo de texto, etcétera. Con este nos indicaría con qué tipología estamos trabajando. Como actualmente estamos trabajando con el predeterminado, no tenemos otro asignado, directamente nos lo diría. Si quisiésemos uno nuevo, al abrir aquí nos indicaría, tendríamos la opción de trabajar con alguna más, cuando estamos seleccionando el tipo de anotación. Seleccionamos el objeto y aquí lo que haríamos sería añadirle, como hemos visto, alguna clave, meterle algún comando. Son formas de llegar a los puntos que hemos visto anteriormente por otros canales distintos. Como hemos comentado en otras ocasiones, hay varias formas de llegar al mismo punto. Una vez que ya hemos visto alguna de estas opciones, vamos a pasar aquí a estos pequeños comandos. Aquí lo que hacemos es agregar un nuevo diseño, una nueva página. Aquí tenemos únicamente la vista de perspectiva. Vamos a crear un objeto. Por ejemplo, esta simple caja. Aquí tenemos, como hemos dicho, la vista de perspectiva superior, frontal y derecha. Si quisiésemos agregar una nueva, le damos a más, o bien nos venimos a dibujo y le agregamos una nueva página. Aquí en este momento hemos agregado directamente la que venía con cuatro ventanas, y lo que hacemos es, en esta de aquí, asignamos a cada una de estas las diferentes vistas. Correspondería a la vista superior, la vista perspectiva, derecha e inferior. Si hacemos un doble clic, lo que hacemos es manejarnos dentro de esa ventana. Y si modificamos, se modifica la posición. Si quisiésemos eliminarla, simplemente vendríamos a la pestaña con el botón derecho y le damos a eliminar. Otra forma de crearla sería, le damos aquí a más, un nuevo diseño, y aquí escogeríamos el formato, las dimensiones, la cantidad de hojas que queremos. Si quisiésemos 0, se crearía una página completamente limpia. Al poner aquí en agregar vista de detalles, presionaríamos y crearíamos una. Actualmente esta vista, estamos trabajando con la vista superior. Si quisiésemos cambiarla, simplemente vendríamos aquí en definir vista y, por ejemplo, podríamos poner perspectiva. La manejaríamos, doble clic y ya lo tenemos asignado. Ahora, como pueden ver, no podemos manipular este objeto a menos que ingresemos dentro de lo que es el propio panel. Entonces aquí ya podríamos modificar, y esa modificación que tuviésemos aquí se aplicaría a la vista. Es decir, si moviésemos en escala, por ejemplo, y veríamos cómo se ha modificado. Uno de los problemas que plantea este formato es que el objeto que tenemos aquí dentro es un solo elemento, es decir, no podemos seleccionar de forma independiente las líneas ocultas o visibles del objeto.
Hay otra forma de hacerlo. Eliminamos esta página, le damos control T para seleccionar y seleccionamos un objeto o el total de los objetos que hubiesen en la escena y nos vamos aquí a crear un dibujo en 2D. Escogemos inicialmente la vista en la que va a aparecerse este formato, en concreto aparecería en la vista superior, y los diferentes elementos que queremos que se visualicen. Le damos a aceptar y como resultado tenemos la misma disposición que tenemos en estas ventanas. Si nos vamos al apartado de capas, podremos observar que aquí han aparecido estos elementos. Estos elementos son los elementos que están componiendo este objeto de forma independiente, las capas visibles e invisibles. Y de este modo podremos alterar lo que son las líneas, colores, etcétera. Si quisiésemos visualizar cómo saldrá a nivel de impresión, nos iríamos a vistas y activaríamos vista preliminar. De este modo, cuando modificásemos, por ejemplo, las líneas visibles, aquí tenemos. Luego solo tendríamos que ir cambiando y de esa forma podríamos ver cuál será el resultado que tendremos de impresión. Una vez que tenemos esto, solo tenemos que crear una nueva página o un nuevo diseño en el que le asignemos, por ejemplo, una ventana, nos integramos dentro y encuadramos. Aquí, como hemos podido ver, ya tenemos de forma independiente el control de este elemento. Podríamos ver de pasar a puntos, de pasar a línea discontinua. Una vez aquí, le podemos implementar un texto. Vamos a asignarle un espacio aquí, una altura de 10 milímetros. Aquí. Podríamos aplicarle una cuota. Aquí sería cuestión de ir a los parámetros, editarlos y hacer, por ejemplo, lo que es la fuente, una altura de 2. Ir ajustando un poco los diferentes parámetros para altura de la flecha, también la flecha 2. Vamos a aplicarla, etcétera. Si quisiésemos ocultar algún elemento, podríamos simplemente ocultarlo y desaparecería. Aquí tendríamos lo que son la definición de línea, las propiedades de línea que la podemos hacer directamente desde aquí o como hemos estado viendo aquí en este apartado de las capas. Aquí tenemos diferentes elementos que podemos añadir. Cuando seleccionamos en propiedades, lo que estamos haciendo es primero darle aquí un título, inicio, y aquí abajo le asignaríamos el texto que deseásemos, de tal forma que cuando presionásemos tendríamos vinculado el texto, la característica o la información adicional que quisiésemos implementar en este apartado. Una vez que ya tenemos más o menos todo esto concreto, pasaríamos a lo que es simplemente el formato de impresión. Y aquí escogeríamos la impresora, en este caso se imprimiría un documento en PDF, la salida, el tipo de salida, la página, el formato con el que vamos a trabajar, la vista a la que vamos a trabajar, podríamos ver directamente la vista superior. Simplemente, una vez que ya tuviésemos claro
lo que queremos, sea simplemente imprimir en el formato deseado y finalizar el trabajo. Con esto de aquí ya tendríamos todo lo que es el sistema de acotamiento, las diferentes formas de hacerlo, y ya en el siguiente curso pasaremos ya a poner en práctica estos primeros conocimientos que tenemos para hacer un proyecto ya directamente, que veamos un resultado y un acabado final. Nos vemos en el siguiente curso. Hasta pronto.